Y quisiera darle de todo corazón, a nombre de los hermanos de la iglesia de aquí en Santiago, de Conchalí, quisiera darle la bienvenida. Cualquier persona que nos da el privilegio de venir por medio del Zoom, de las ondas de Internet, es para nosotros un gran honor, un privilegio que ustedes puedan transmitirles el mensaje de Dios del Evangelio. Con Primera de Juan, vamos a partir con el Evangelio también de Primera de Juan y vamos a releer algunos versículos que ya leímos, pero ahora lo vamos a enfocar en la parte evangelística. Así que les invito a Primera de Juan, el capítulo 1 y el verso 5. Aquí el apóstol Juan nos habla de una tremenda realidad. Él dice así la palabra de Dios. Primera de Juan 1, 5. Hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Cuando hablamos de la luz, estamos hablando de que la luz quita las tinieblas, ilumina, guía. Versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con él, con Dios que es luz, porque ustedes saben, hay mucha gente que dice, no, si yo conozco a Dios, yo hablo con Dios todos los días, pero no es tan así. Aquí dice, si decimos que tenemos comunión con él, si lo conocimos verdaderamente, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora dice el versículo 7, pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, la persona no basta con que diga, no, si yo conozco a Dios, sino que si conoce a Dios debe andar en luz. Y andar en luz significa andar en la presencia de aquel que dijo, yo soy la luz del mundo, Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, y el que a mí viene no andará en tiniebla, no andará en ignorancia, conocerá y verá la luz de la vida. Y bueno, y esta luz nos ilumina. En el versículo 8, y eso es más o menos lo que queremos hablar de la confesión. ¿Cuál es mi confesión? ¿Cuál es la confesión de tu boca? Aquí hay una confesión. Si decimos, eso es una confesión. Si decimos que no tenemos pecado, ¿serás tú ese que dice que no tiene pecado? ¿No te suena malo? Soy un buen hijo, soy un buen papá, me comparo con los demás y salgo súper bien, yo no soy como las prostitutas ni los ladrones de banco, yo no le robo la cartera a la gente en la calle, etc. Y siempre como que no reconocemos el pecado, ¿ya? Bueno, aquí dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que una de las primeras confesiones que debemos de reconocer, no de la boca para afuera. No, sí, todos somos pecadores. No. Si yo digo que no tengo pecado, soy mentiroso. Ahora, ¿cuándo yo digo que no tengo pecado? Bueno, cuando no vengo a la luz, cuando no vengo a la luz de la palabra de Dios, cuando yo pongo mi verdad sobre la palabra de Dios, y como estábamos viendo, este libro se escribió para defender la doctrina, porque había un grupo de gente que decía conocer a Dios, pero realmente no conocían a Dios. Ellos eran los gnósticos, decían conocer muchas cosas, muchos secretos, pero ellos negaban que Dios se hizo carne. Ellos negaban que Dios se hizo un hombre perfecto y que como hombre fue a la cruz y murió por nuestros pecados. ¿Pero por qué negaban ellos eso? Bueno, porque ellos decían que no tenían pecado. Una persona que no tiene pecado no necesita a Dios, no necesita la luz. Pero una persona que sí reconoce que ha violado la ley de Dios, reconoce que ha pecado, entonces esa persona tiene mucha esperanza, porque aquí la Biblia dice, si decimos que
no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Si confesamos, esta es la verdadera confesión de un hombre que viene a la luz. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una persona que a la luz de la palabra de Dios no dice que es bueno, que no necesita a Dios, que no es tan malo, que se compara con los demás, no es esa persona, sino que reconoce. Al decir que yo tengo pecado, estoy reconociendo que yo he violado la ley de Dios, los mandamientos. No matarás, no robarás, no mentirás, no codiciarás, etc. Entonces, esa persona tiene esperanza. Versículo 10, si decimos que no tenemos pecado, dice, le hacemos a él mentirosos y no practicamos y la verdad no está en nosotros. Esa vendría a ser la gran realidad. Es tu confesión. ¿Tú confiesas que tienes pecado? Bueno, eso significa que tú también confiesas que tú crees en la palabra de Dios y que los mandamientos dicen las cosas que no tenemos que hacer y las hemos hecho. La ley de Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El mandamiento 2, Dios dice, no harás imágenes ni de lo que está en el cielo y en la tierra, ni te inclinarás a ella, ni las honrarás. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Hay también mandamientos para nuestro prójimo, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien. No matarás o no te enojarás contra tu prójimo. No tendrás raíces de amargura, no tendrás enojos, no tendrás envidias. No cometerás adulterio, habla de la pureza sexual dentro de la santidad del matrimonio. Ya todo lo que fuera de fornicación, adulterio. Si yo no reconozco la ley de Dios, entonces yo no tengo pecado. Si yo creo que esto es bueno, entonces yo estoy diciendo que lo bueno es malo. Entonces yo no tengo ninguna alternativa delante de Dios. Me estoy engañando a mí mismo, estoy alejándome de Dios. Yo le voy a leer varios versículos, si ustedes quieren lo buscan, pero yo se los voy a leer y algunos se los voy a comentar. Ustedes lo pueden anotar para leerlo después, pero no quisiera presentarles varios versículos porque yo creo firmemente que la Biblia es la lámpara que alumbra nuestros pies. La luz del mundo es Cristo y por medio de su palabra nos da la luz, nos ilumina y nos trae a la verdad. Así que yo no le voy a contar muchas historias, pero le voy a leer Biblia. Le voy a ver la verdad de Dios. No le voy a decir lo que yo pienso, ni le voy a interpretar, sino que yo le voy a decir lo que dice la Biblia. ¿Ya? Así que en Juan capítulo 3, el versículo 18, voy a leer algunos versículos acerca de la luz, de Cristo es la luz. Dice en el versículo 18, dice el Señor Jesucristo, el que cree, o Juan dice, el que cree en Él, no es condenado. Una de las formas de venir a creer en Dios, por lo tanto creer en Jesucristo, que es el Dios encarnado, y por lo tanto creer en su palabra, que es la palabra que Él nos revela. Y en su palabra nos dice que el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. El propósito del Evangelio de Juan es para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Es decir, que Jesús es el Dios encarnado, que vivió una vida perfecta, sin pecado, como ningún otro hombre, y que se ofreció a Dios como una ofrenda sin mancha a Dios, para ocupar nuestro lugar de condenación y Él hacerse responsable por nuestros pecados y Él nos da su justicia. Bueno, el que no cree estas cosas, bueno, ni ha pecado, ni necesita que Dios venga al mundo
ni necesita que Dios se encarne, ni muera por él en la cruz, porque él tiene su propio código moral, ¿ya? Entonces no ha pecado. Versículo 19 dice, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Bueno, que la luz vino al mundo. Jesús, la luz del mundo, vino a este mundo, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Vino al mundo, dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El que practica el pecado y hace las cosas malas, no quiere venir a la luz. Hay personas que jamás en su vida irán a una iglesia. Por la misericordia de Dios, algunos han escuchado el evangelio sin ir a la iglesia por las ondas de internet. Y por la gracia de Dios han podido creer. Pero la gente no quiere ir a escuchar la palabra de Dios. La gente no lee la Biblia normalmente porque por esta misma razón, ¿ya? Porque sus obras son malas. Ellos creen que Dios va a venir a enrostrarles su pecado y a condenarlos. Y no es así. Jesucristo vino a salvar al pecador. Jesucristo vino a morir Él y llevar lo que tú mereces y lo que yo mereces por nuestro pecado. Él no vino a decirme lo que yo soy. Yo tengo que reconocer lo que yo soy, un pecador, y decir y confesar con mi boca que, es decir, he transgredido la ley de Dios. Y puedo de esa manera aceptar que Él pague por mí en la cruz, ¿ya? Los hombres amaron más las tinieblas que a luz. El versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo, no sé si te suena familiar eso, todo aquel que hace lo malo, ¿ya? Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y como hemos dicho, Cristo vino a morir por tu pecado. Cristo no vino a echarte los pecados encima y a condenarte. Cristo vino a salvarte. El versículo 21, y aquí tenemos una guía para venir a la luz, para confesar, con nuestra boca. Dice, más el que practica la verdad viene a la luz, es decir, viene a Cristo, viene al Señor. Nadie puede salvarse con solo leer la Biblia. Las personas se leen y son incentivados y voluntariamente vienen a la luz, vienen al Señor para perdón, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Él. Viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Él. De manera que aquí se nos presenta una gran verdad. ¿Cuál es la condición del ser humano para que él pueda reconocer su pecado? Bueno, tiene que venir al Señor. Tiene que venir a la luz. En Juan capítulo 5, verso 8, tenemos un episodio muy interesante cuando el Señor hace una gran señal, un milagro, hace que pescadores avesados que conocían la mar, el mar de Galilea, pescaron toda la noche, no sacaron nada, y el Señor les dijo, mira, tira la red a la derecha, y ellos lo hicieron en el nombre del Señor, y la red se llenó. Y el apóstol Pedro y los otros discípulos se dieron cuenta que esa persona que estaba delante no era una persona común. Él manifestó en el sesgo de su voluntad persona. Y ellos vieron que ese hombre que estaba ahí era el eterno Dios encarnado, el creador, el santo, 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 el justo. ¿Y saben ustedes lo que hizo Juan? Él no dice, como dicen muchos, ¿no? Esta mañana se me apareció el Señor Jesucristo y desayuno con Él, me comí unas tostadas con mantequilla y un café con un jugo de naranja y fue tan bonito. No, Él no dijo eso, sino que Él vino al Señor y conoció que era un hombre pecador. ¿Y sabe lo que dice Pedro? Le dice al Señor, avergonzado, apártate de mí porque soy hombre pecador. Y tuvo temor. Tanto que el Señor mismo tuvo que decirle, no temas, porque él y los discípulos que vieron sus señales que comprobaban que él era el eterno Hijo de Dios,
se sintieron pecadores. ¿Saben por qué se sintieron pecadores y confesaron? Porque para confesar nuestro pecado tenemos que ir al Señor. En el libro de Éxodo, capítulo 34, el versículo 6 en adelante, vemos que Moisés pidió ver la gloria de Dios. Tú me vas a ver, pero no verás mis espaldas cuando yo pase. Y cuando Pedro llegó al lugar, pasó la presencia de Jesucristo, que es Jehová, y proclamó su nombre, Jehová, Jehová. Lento para la ira y grande en misericordia y en verdad, que perdona la iniquidad y el pecado y la rebelión, y que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Y cuando él vio al Señor, ¿sabe lo que le pasó? A el gran Moisés, el santo Moisés, se tiró a tierra y adoró. ¿Y qué dijo? Dijo, Señor, yo quiero que tú estés en medio de tu pueblo, porque tu pueblo y yo somos pecadores en gran manera. El gran Moisés, al ver al Señor, reconoció su pecado. Es nuestro deseo, querido amigo, que hoy día tú veas al Señor y ya dejes de compararte con los demás, que yo no soy tan malo como los otros, sino que tú mires al Señor, mires su santidad, mires su perfección. Job, en el capítulo 42, en el versículo 5 en adelante, él dijo algo muy notable, él también vio al Señor, Job. Todos sabemos que Dios probó grandemente a Job, y al final, cuando iba a salir ya de la prueba, y Dios lo mejora y lo restaura, él habló con Dios, vio a Dios en su aflicción, y él dijo, de oídas había oído de ti, le dice a Dios, pero ahora mis ojos te ven. Él se encontró con su Señor, él vio al Señor. ¿Y sabe lo que dice? ¡Ay, qué rico, que ve al Señor! No, él no dijo eso. Mis ojos te ven, dice, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Eso dijo el santo Job, el hombre de Dios, el hombre que, digamos, que se había acercado tanto a Dios. Ahora bien, nosotros al ver esto, hoy día vamos a ver una confesión, ¿ya? Y esto no es la excepción. Todas las personas que se acercan a Dios inmediatamente se dan cuenta de su pecado. Toda persona, le sucede a todos los hombres de Dios sin excepción. Pero hemos leído acá en la Biblia que la Biblia dice que Cristo la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y yo quisiera decirte de todo corazón que tus obras no van a ser reprendidas. Él tomó la responsabilidad de tu pecado. Y la Biblia nos dice que Dios cargó en él los pecados de todos nosotros. Él quiere solamente que tú confieses con tu boca que eres un pecador, pero no como decimos nosotros para la tele. Sí, todos somos pecadores, yo sé que yo miento, yo sé que yo a veces he robado, yo sé que a veces he codiciado la mujer de mi prójimo, etcétera, etcétera, pero eso no significa de que yo confieso con mi boca que soy un pecador. Por eso, querido amigo, nosotros te invitamos que junto a nosotros tú mires al Señor. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona mira al Señor que está revelado en la Biblia? En primera de Juan, como hemos dicho, está revelado que Dios, el eterno, la vida eterna se nos manifestó, dijo Juan, y la hemos visto, y lo hemos tocado, lo hemos palpado, y ellos vieron al Dios encarnado, la vida eterna hecha hombre. Cuando el Señor habló a sus discípulos, Dios le estaba hablando a sus discípulos. Cuando el Señor abrazaba a sus discípulos, Dios abrazaba a los discípulos. Lo hemos tocado, lo hemos palpado. Él fue un hombre verdadero, pero que nunca pecó. Él es el único hombre que nunca ha pecado. La Biblia dice que el que no conoció pecado, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, 22 por ahí,
Dice que el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. ¿Se dan cuenta ustedes por qué la Biblia dice, mirad a mí y sed salvos todos los confines de la tierra? Mirad al Santo, Santo, Santo. En el libro de Hebreos, capítulo 7, se nos habla un poquito acerca de él. Y dice así la palabra de Dios. Capítulo 7, versículo 26. Dice, hablando del Señor que está en el cielo, intercediendo por nosotros los pecadores, después de haber muerto por nuestros pecados, después de haber resucitado, y ahora está sentado a la diestra de la majestad de las alturas, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Y cómo es el Señor? Y aquí dice, santo. El Señor es santo. ¿Con quién te comparas tú? ¿Contigo mismo? ¿Te compares con alguien que es más malo que tú? ¿Por qué los grandes hombres de Dios cayeron de rodillas delante del Señor confesando su pecado? Bueno, porque Él es santo. Él es completamente apartado para Dios. Nunca pecó. Pero dice, Él es santo, es inocente. El Señor Jesucristo no es culpable de ningún pecado. Todos los hombres sí han pecado. No hay nadie inocente. La Biblia dice que todos pecamos. Y estamos, por esta razón, destituidos de la gloria de Dios. Nadie ha llevado una vida perfecta. Ni aun Adán y Eva, que fueron hechos sin pecado, también ellos pecaron. Y por eso ellos están muertos, porque la paga del pecado es muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres porque todos hemos pecado. Pero el Señor Jesucristo, el Santo, el Inocente, vino a hacerse cargo de nuestro pecado. Él quiso tomar la responsabilidad de nuestro pecado. El que no conoció pecado, por nosotros fue su pecado. Él es santo, inocente y es sin mancha. No hay nada en su persona, en su carácter, en su vida que sea motivo de alguna mancha que lo haya contaminado. Él es puro. Él es apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Si los cielos fuesen una persona viviente, cuando Jesucristo entró en el cielo se hubiera sonrojado de vergüenza ante tanta santidad, tanta perfección, tanta justicia. Vamos a ver hoy día, dentro de todos los hombres de Dios que han visto al Señor, como un ejemplo para que tú y yo podamos ver al Señor, y te pido que si puedes, anda al libro de Isaías, capítulo 6. Isaías es un libro del Antiguo Testamento, está después de los Salmos, que es el centro de la Biblia, está Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, y después viene el primer profeta, que es Isaías. Y en el capítulo 6 se nos habla del hombre que queremos tomar el ejemplo de hoy, del hombre que confesó con su boca, al ver al Señor, que era un hombre pecador. Por eso que te invitamos hoy día a que tú puedas mirar a aquel que es sublime, es inocente, sin mancha, más sublime que los cielos. El cielo se hubiese puesto rojo de vergüenza al ver tanta santidad en la persona de Jesucristo. Por eso que Dios nos concede que a través de la Escritura podamos mirar a Cristo, para que ya nunca nos comparemos con nadie más, para que ya nunca más digamos que no somos tan malos, que somos buenos papás, buenos hijos, porque sí hemos pecado. Así que vamos a Isaías capítulo 6 y vamos a ver un hombre que vio al Señor Jesucristo en gloria. Él vio al Verbo encarnado antes que viniera al mundo y lo vio en una visión en el templo. Y dice así Isaías capítulo 6, el versículo 1, dice así. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. El Señor estaba sentado en el trono. Acuérdense que la Biblia nos dice que ahí a vosotros ese sentir que hubo un Cristo que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él está sentado en el trono eterno. Y Isaías lo vio, y vio al Señor Jesucristo antes que viniera al mundo a encarnarse, y lo vio en su trono sentado.
Y cuando él lo vio, se sorprendió grandemente. Y entonces él dice, vi yo, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El borde de sus vestiduras llenaban de dignidad el templo, solamente sus vestiduras. Cuánto más su persona bendita. El versículo 2 nos dice, por encima de él habían serafines. ¿Quiénes son los serafines? Los serafines son los seres quizás más poderosos de Dios que están frente al trono del infinito. Son llama de fuego. Son criaturas increíbles, poderosas, grandes, potentes. Y entonces estos serafines que son llamas ardientes, dice, bueno, ellos estaban delante del trono de Dios presente. Dice, por eso dice, y encima de él habían serafines, y cada uno tenía 6 alas. Estas criaturas angelicales, dice, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Ellos no volaban con sus 6 alas. 2 alas en reverencia delante de Dios. No se atrevían ni a mirar al santo de los santos. Esos santos ángeles cubrían sus pies y su caminar y volaban suavemente en su presencia con 2 alas. El versículo 3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, ¿sabe lo que dicen los ángeles? Aquí lo dice, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Y qué sucedía cuando estos ángeles proclamaban la santidad de aquel Dios trascendente, del Creador, en su justicia, en su santidad, en su perfección, en su inocencia, en su sublimidad? Bueno, dice, los quiciales de las puertas del templo, los quiciales de las puertas, se estremecieron con la voz de estos ángeles que clamaban. El templo comenzó a temblar delante de la santidad de Dios. Y eso que el templo no es un ser viviente, sino que las cosas inertes de Dios. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y dice el versículo siguiente, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Qué sucedió en este momento? Dice, entonces Isaías hace una confesión. ¿Y sabe lo que dice? Aquí está. Dice, ¡ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, ¿no te suena familiar? Y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Qué confesión? ¿Es esa tu confesión? ¿Al mirar al Señor? ¿Sabían ustedes que Isaías también era como nosotros? Isaías, como un santo hombre de Dios, él también denunciaba el pecado. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 11, él decía, ¡ay del impío! Irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Y comienza él a reprender al impío, al hombre malvado, al hombre que se aleja de Dios y habla contra él. Y bueno, yo pienso que está correcto. Al impío le va a ir mal. Y Isaías está señalando esta gran verdad de los hombres impíos que se alejan de Dios. Bueno, pero más adelante, en el capítulo 5, también él sigue hablando acerca del pecado. El capítulo 5, versículo 11 de este mismo libro dice, ¡ay de los que se levantan de mañana para seguir a la embriaguez, que están hasta la noche, hasta que el vino los enciende! ¡Ay de esos pecadores!, dice Isaías, mirando el mundo pecador. En el versículo 18 dice, ¡ay
de los que tienen la iniquidad por cuerdas de vanidad, que se envanecen de su pecado. Y dice, y el pecado como coyuntas como coyuntas de carreta, como esas coyuntas que le ponen para amarrar a otra cosa, así están amarrados con el pecado y comprometidos. Él dice, ay de aquellos. En el versículo 20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno. ¿No les suena familiar lo que están diciendo hoy día? Dicen que esto es bueno y que esto es malo, y yendo en contra de la palabra de Dios. Dice, ay, que a lo bueno dicen malo, que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de aquellas personas que transgreden la santidad de los mandamientos de Dios. No, si todo el mundo lo hace, no es tan malo este pecado, y yo también lo hago porque me gusta. Dice, ay de aquel que dicen que lo bueno, lo malo es bueno, lo bueno es malo. Y hoy día estamos viendo una sociedad, nuestros propios gobernantes nos dicen que tenemos que hacer cosas contra Dios, en cuanto al matrimonio, en cuanto a la vida misma. Y sin embargo, la Biblia dice, ay de aquello, hay juicio. En el versículo 21, el profeta Isaías dice, ay de los sabios en su propia opinión. No, yo creo a mi manera, la Biblia la escribieron hombres humanos, yo no creo en eso, yo creo en mí. Esos hombres que se creen en Dios. Yo hago lo que yo quiero, porque lo que yo quiero es lo bueno. Dice, cuidado, dice, ay de los sabios en su propia opinión y de los que son prudentes delante de sí. Yo me las sé todas. Yo no necesito a Dios. Yo no necesito confesar mi pecado. Yo no necesito que Dios se haga hombre. Yo no necesito que ese Dios suba a la cruz en la persona de Cristo y muera por mí, porque yo no he pecado. Hay de esa gente. Isaías capítulo 5, versículo 22 dice, hay de los que son valientes para beber vino. Y está hablando acerca de aquellas personas que se embriagan, etcétera, etcétera. Él está hablando de todas estas cosas que hacen los hombres pecadores. Pero cuando llegamos al capítulo 6, ya, Isaías capítulo 6, versículo 5, entonces él dijo, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, este mundo no confiesa su pecado. Se comparan con los demás y se hallan mejor. Y se comparan con los peores. Pero Isaías vio al Señor. ¿Qué pasaría si hoy día vieras al Señor a través de las Escrituras? Aquel que es inocente. El Señor Jesucristo nunca mintió. Qué vergüenza mirar a mi Señor santo, santo, santo. El que no conoció pecado. El Señor nunca guardó enojo, nunca guardó resentimiento, ira, raíces de amargura, nunca tuvo gritería, nunca hizo cosas malas. Qué vergüenza. Y ahí está el Señor santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de la gloria del Señor. ¿Se dan cuenta porque Pedro le dijo al Señor, Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador? Qué triste lo que dice, lo que hemos leído, que la luz vino al mundo y los hombres no vinieron a la luz para que sus obras no sean arrepentidos, y amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Por qué tú no vienes a la luz a mirar a Cristo en su trono, sentado en un trono sublime? Aquel que fue santo, perfecto, sin mancha, sin pecado. Nosotros somos personas, antes de conocer a Cristo, de labios inmundos porque no confesábamos que éramos pecadores.
No confesábamos que vivimos en medio de un mundo que tiene su propia ley y que no niega la ley de Dios y no confiesan que hemos transgredido los mandamientos santos de Dios. Un mundo que no viene a Cristo para mirar su santidad, su justicia, su perfección. Si contemplamos a Cristo en la cruz, el eterno, el creador, el infinito, por un amor infinito, el que no conoció pecado. Él fue hecho pecado por ti y por mí. Mírale en la cruz al santo muriendo por ti. Él quiere no reprender tu pecado. Él quiere hacerse responsable de tu pecado y de las consecuencias de tu maldad. Él solamente te pide una cosa: que confieses. ¿Cuál fue el versículo que comenzamos leyendo, queridos amigos? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados delante de un Dios santo, justo, perfecto, delante de una ley moral de Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él es inocente. Él es sin mancha. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Hasta cuándo me miraré a mí mismo y me encontraré bueno? ¿Cuándo miraré al Señor? ¿Cuándo vendrá la luz para entender que tengo que arrepentirme de mis pecados? Y él dice, bueno, en medio de labios inmundos y pueblo que tiene labios inmundos, porque mis ojos han visto. ¡Ay de mí! ¿Es esa tu realidad, querido amigo? ¿Has venido hoy día a escuchar la palabra de Dios para mirar al Señor, tu Creador, que tiene todos los derechos sobre ti? ¿Has reconocido que nosotros nos hemos alejado de Dios, como dice la palabra, cada cual se fue como oveja por su propio camino? Y no consideramos a Dios, y cuando estamos afligidos y hay algo malo, ¡ay, Dios mío, ayúdame! Como que si Dios fuera un bastón de uso. Pero no venimos a Él para reconocer su santidad, su justicia, su perfección. Juan, que escribe primera vez Juan, fue un hombre que desde jovencito estuvo en las cosas de Dios. Él conoció a Juan el Bautista, probablemente tenía 16, 17 años, y un día apareció Jesucristo. Y Juan el Bautista lo mira y dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él quedó impactado. Él seguía a Juan el Bautista, pero quedó impactado. El siguiente día, dice la Biblia, que volvió Jesús, y nuevamente Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan siguió al Señor. Y lo siguió toda su vida. Estuvo con él, escuchó sus enseñanzas, y él mismo dice, yo vi a Dios, lo toqué, hablé, lo contemplé, lo escuché. Dios se hizo carne, y él murió en la cruz, y yo lo vi resucitado como testigo. Y él estuvo toda su vida siguiendo al Señor. Y en el final de su vida, como a los 90 años, se le aparece el Señor. ¿Y sabe lo que le pasó a Juan? Bueno, está en Apocalipsis capítulo 1. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Y sabe lo que le dijo el Señor a Juan? Lo mismo que te quiere decir hoy día. Si tú dejas de compararte contigo mismo, si tú dejas la inmundicia de decir que no tienes pecado, si tú no contemplas al santo, 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 al sublime, que no tiene mancha, aquel que no conoce pecado, ¿sabes tú qué sucederá contigo si tú le miras a él? Bueno, el Señor le dijo estas palabras que las puedes tomar como tuyas. ¿Sabes lo que dijo el Señor a Juan? Le dijo, no temas, porque he aquí que yo vivo, dice el santo, y estuve muerto por ti para que no temas, y tengo las llaves de la vida, de la muerte y del infierno. Y ese Cristo hoy día quiere que tú le mires. Bueno, más adelante en el libro de Isaías, y ya se nos va yendo el tiempo ya, y vamos a volver a Isaías.
y vamos a retomar el texto. Vemos que Isaías reconoce su pecado. ¡Ay de mí! Él confesó lo que el Señor quiere que tú confieses hoy día. Él confesó su pecado. Vamos a retomar el versículo 5. Entonces dije, dice Isaías, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, que no he confesado mi pecado, que no he reconocido mi pecado, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Señor Jehová de los ejércitos. El versículo 6 aparece una figura de la cruz. Dice el versículo 6, y volvió hacia mí uno de los serafines, dice, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tomando con él y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Una figura de la cruz. ¿Puedes hoy día, querido amigo, dejar de mirarte a ti mismo? De encontrarte bueno, buen esposo, buen hijo, que nunca has mentido, que nunca has hecho cosas malas, y reconocer que has transgredido la ley de Dios, y mirar a Cristo, venir a la luz, mirar a Cristo muriendo por ti en esa cruz, haciéndose responsable de su pecado, de tu pecado, y te dice hoy día con todo el cariño, hijo mío, entrégame tu pecado. Yo me hago cargo de las consecuencias, yo voy a pagar tu condenación. El que cree en mí tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Él quiere tocar tus labios. Él tocó los labios de aquel que confesó su pecado delante de la santidad del Señor. Y Dios lo perdonó. Yo no te exhorto solamente que leas la Biblia. Yo te exhorto en esta tarde a que vengas a Cristo por fe y lo mires en la cruz. El que no conoce pecado fue hecho pecado por ti. ¿Quieres entregarle la responsabilidad de tu pecado? ¿Quieres entregarle tu culpa? ¿Quieres que Él limpie tu conciencia? No importa lo que tú hayas hecho. Él no vino a recriminar tu pecado. Él vino a pagar por tu pecado. Pero tienes que creerle y decirle, Señor, he pecado. Lávame con tu sangre preciosa. Ven a mi vida. Si hay alguna persona que hoy día quiera entregar su vida a Cristo, hable con el Señor y no tenga miedo. Porque el que murió por ti vive por los siglos de los siglos y Él tiene las llaves del infierno, que cerrará el infierno bajo tus pies, y tiene la llave de la muerte y de la vida, y Él te quiere perdonar. Que el Señor bendiga su palabra y ojalá que alguien de ustedes hoy día no se conforme con compararse con los demás. No se conforme de mirarse a sí mismo, encontrarse bueno, ni siquiera de mirarse muy pecador. Mira a Cristo, el Santo, que murió por ti, y Él te dará su justicia. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Muy buenas noches, hermanos. Muchas gracias.